1. El sistema de reparto del trabajo es un método de reducción de costes alternativo a los despidos. Ante caídas circunstanciales o cíclicas del mercado, a través del cruzarbeto reparto de trabajo, el empresario puede conseguir una reducción equivalente del coste laboral. Evidentemente, dando por supuesto que nos encontramos en un modelo de costes compartidos entre trabajadores y gobierno, no en un modelo en el que los empresarios también contribuyen parcialmente. 2. El reparto del trabajo evita el problema de perder el know-how acumulado de los trabajadores despedidos. Cuando el mercado se recupera, atender a las nuevas necesidades con trabajadores experimentados es mucho más sencillo y eficiente que hacer con nuevos trabajadores, a los que hay que seleccionar y formar. 3. Al contrario, los programas de reparto del trabajo son una excelente oportunidad para realizar esfuerzos significativos de formación del conjunto de trabajadores. 4. Por supuesto, una ventaja fundamental para el empresario es el mantenimiento de una relación con los trabajadores sustancialmente más colaborativa. Superar a través del reparto del trabajo una situación de crisis puede suponer un verdadero hito en la construcción de un clima de relaciones laborales constructivo en el seno de la empresa. 5. Dependiendo del contexto social y político, abordar una crisis coyuntural a través del reparto de trabajo, y evitando despidos puede ser de gran importancia para mejorar la imagen de la empresa tanto frente al gobierno como frente a la sociedad en su conjunto. 6. Evidentemente, la utilización de este tipo de procesos de reparto de trabajo tiene también inconvenientes para las empresas. Estos inconvenientes están relacionados sobre todo con la mayor complejidad del proceso en comparación con los expedientes de despido. Repartir el trabajo puede suponer cambios sustanciales en la gestión de recursos humanos de la empresa, costos administrativos importantes y, sobre todo, dificultades de adaptación de los procesos productivos. Con frecuencia, los trabajadores tienen que abordar tareas distintas a las que realizaban anteriormente, y esto puede requerir importantes esfuerzos de ajuste, tanto de la capacidad y disponibilidad de las personas como del equipo y los procesos productivos. 7. En último término, sabemos que no es frecuente que los empresarios asuman una parte de los costes directos del reparto de trabajo. Lo habitual es que este coste se comparta entre gobiernos y trabajadores. Ello ya nos indica que el empresario no es habitualmente el beneficiario directo de este tipo de procesos. 8. Sin embargo, la repercusión, los costes y los beneficios para la empresa son significativamente distintos de unos casos a otros, como lo son las relaciones laborales y la cultura empresarial. El que poner en marcha estos procesos de reparto del trabajo perjudica o beneficia al empresario puede responder a variables sustancialmente diferentes en cada caso.